a Jesucristo. Dulcísimo Señor Jesucristo, te ruego que tu pasión sea virtud que me fortalezca, proteja y defienda, que tus llagas sean comida y bebida que me alimente, calme mi sed y me fortalezca y me conforte, que la aspersión de tu sangre lave todos mis delitos, que tu muerte me dé la vida eterna y tu cruz sea mi gloria perpetua, que en esto encuentre el alimento, la alegría, la salud y la dulzura de mi corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneda Barleco, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica para cada día. Hoy vamos a hacer las lecturas del martes correspondiente, martes 13 de enero del 2026. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Milenita, bienvenida, bienvenidos todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bendecimos también a todos los hermanos que nos apoyan de alguna manera, compartiendo el video, abriéndonos las puertas de sus hogares, de sus casas, de sus comunidades, de sus parroquias, que se suscriben en los canales de YouTube. Bendecimos a los hermanos que nos apoyan económicamente para el sostenimiento de este servicio que prestamos, de la misión. Así es que Dios les bendiga a todos aquellos que nos ayudan a través del NECI con sus ofrendas, diezmos, el 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. Milenita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos dé luz y sabiduría y entendimiento para que podamos prestar bien este servicio. Amén. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy queremos decirte buenos días. Queremos decirte que no hay mayor alegría que poder iniciar el día alabándote, dándote la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre no hay mayor alegría que poder iniciar nuestra semana, nuestro día, todo lo que hagamos, Señor, en tu nombre. Y queremos esta liturgia también ponerla bajo la dirección de tu Santo Espíritu, bajo tu gracia y tu nombre. Señor, que esta palabra, que estas lecturas transformen nuestro corazón, transformen nuestras vidas, nos traigan vida, paz, alegría y gozo. Que tu palabra, Señor, sea esa luz, esa lámpara en el camino, esa luz a nuestros pies, para que podamos ser guiados por ti y podamos llegar a ese gozo y a esa esperanza de todo lo que, Señor, tú nos quieres dar para nuestro bien. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor. Y para que ese mensaje tan especial que tienes para el día de hoy llegue a nuestro corazón y realmente transforme nuestra forma de vivir. Amén. Amén. Primera lectura, lectura del libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana, después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza.
Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: no, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a una casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Samuel, diciendo: se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo encrespó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento que nos encontramos en la liturgia. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y llena nuestra vida de tu gracia, de tu presencia. Ven Espíritu Santo y transforma esta palabra en amor de Dios derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a comprender, entender, discernir estas lecturas del día de hoy. Ven Espíritu Santo y haz tu obra en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo y regálanos la unción que necesitamos para poder comprender tu palabra, Señor. Ven Espíritu Santo y quédate con nosotros en este momento y durante todo el día. Y que cada una de estas palabras, Señor, que escuchamos en el Santo Evangelio, retumben en nuestro corazón, se hagan vida y transformen nuestro existir. Amén. Vamos a hacer un minutico de silencio, de reflexión, de introspección, para que podamos compartir ese mensaje que el Señor nos da hoy a través de su palabra. Bueno, entonces es el momento en que vamos a compartir, que quien desea iniciar a dar ese mensaje, esa reflexión, lo que el Señor nos habló a cada uno de nosotros. Gracielita, adelante. Sí, muy buenos días para todos. Gracias. Acá, escuchando las lecturas, siento como una frase, ¿cierto?, donde nos invita a confiar, que confiemos plenamente en Dios y dejarnos guiar por Él, ¿cierto? Ana nos muestra acá en el libro de que nos enseña cuando la oración nace del corazón, Dios escucha. Ella no se rinde ante el dolor, sino que lo convierte en súplica confiada. Ella confió demasiado en Dios y se dejó guiar por Él. Acá nos damos cuenta que Dios responde en su tiempo y de manera generosa. No es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él, porque Él sabe qué estamos necesitando. También nos damos cuenta que la amistad entre David y Jonathan no nos muestra el valor de la lealtad y el amor verdadero que sentimos, que ellos sintieron, ¿cierto? Asimismo nos enseña que nosotros hagamos de igual manera, e incluso cuando implica sacrificios personales, ¿cierto? Amar de verdad es buscar el bien del otro, hacer el bien hacia las demás personas. Y en el Santo Evangelio Jesús revela como aquel que tiene autoridad sobre el mal. Su palabra libera, sana y transforma. ¿Quién se acerca a Él con fe? Y así mismo nosotros, si nos acercamos a Él con esa fe, con ese amor, nosotros encontramos respuestas y son respuestas nuevas. Entonces acá nos deja ver esa parte de que nos dejemos guiar, ¿cierto?
Y cada vez que nosotros escuchamos o yo escucho estas lecturas, una vez más el Señor nos da esa fuerza para seguir adelante, porque esa luz, y si nosotros oramos, si nosotros les ponemos todo a Él, si hablamos con Él, Él nos guía. Cuando nosotros ponemos al Espíritu de Dios delante de nosotros, Él nos da esa paz y esa fortaleza. Entonces, ¿cómo no vamos a nosotros a confiar, cierto? Confiemos en Dios, caminemos según su palabra y dejémonos que Jesús nos transforme y Él nos transforma nuestras vidas. Él nos da como esa facilidad, digámoslo así, en el momento que estamos en estos problemas, como en esta incertidumbre, ¿cierto? Y nosotros hablamos con Él y Él nos da como que nos libera de ese peso, nos hace esa carga más ligera, ¿cierto? Entonces, confiemos en Dios y hagámoslo de corazón, llamemos al Espíritu de Dios y así nosotros podemos ser unos como misioneros llevando esa fe y esa esperanza y ese amor hacia Dios, también para llevarlo en familia y en las personas que nos acompañan a diario. Amén. Gracias, Milenita. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Quién más desea participar? Puede abrir el micrófono, no hay problema. Buenos días, Milenita. Buenos días para todos, hermanitos. Bueno, Buenos días. me voy a referir al Santo Evangelio, viendo pues la autoridad del Señor, la autoridad de Jesús, esa palabra, la palabra de Dios que traspasa, que es una espada de doble filo, ¿no? Quien la escucha atentamente, quien ha tenido ese encuentro personal con el Señor por medio de la palabra, es que nosotros, como si nos dejamos transformar, si tomamos la decisión de que en realidad Él viva en nosotros, esa verdad de su palabra que nos transforma, es la única manera en que podemos nosotros discernir todo. Aquí nos habla de un endemoniado. Y sí, claro que existe la posesión, pero ¿cuántos no nos podemos, yo pienso ahorita no se puede uno centrar solamente en la posesión, sino también en la duda, en la obsesión que coloca el maligno en nuestras vidas cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando no obedecemos la palabra del Señor, porque es que si el Señor que vino para liberar a los presos, para hacer ver al ciego, esa fue su misión y sigue siendo su misión. Y cuando el Señor nos habla, no tengan miedo, es así, o sea, porque todo esto, como lo decía Gracielita, todo es por gracia del Espíritu Santo que nosotros podemos recibir esa fuerza. Pero, pero mirando aquí tantos demonios, por ejemplo, el demonio del poder, el demonio de la avaricia, el demonio de la mentira, bueno, tantas cosas que en realidad, aparte de una posesión, viene y nos quita, nos tiene presos la ambición no, la avaricia, porque tenemos que ser ambiciosos, pero la avaricia a obtener, y por ejemplo me pongo a ver los gobiernos en el poder, cómo hacen tanto mal, no quieren salir de ahí, son posesiones, la verdad, yo pienso que sí. Y pienso yo que sí, aquí está el Señor con su autoridad, aquí está el Señor con su amor, con su misericordia,
para aquellos que decimos sí al Señor, que escuchamos su palabra, que la ponemos en práctica, que nos dejamos llenar de su gracia, eh, que oramos, que mire el milagro, los milagros existen siempre, siempre, siempre que el Señor, que nosotros permitimos que Él viva en nuestras vidas, que sea Él quien esté ahí, que oremos y miro yo aquí la oración de Ana, no es hablar, no es adoración, es adoración, estar ahí en su presencia, de, hablando con Él. eh, Puede que nosotros a veces hagamos promesas, pero es que solamente el diálogo personal, esa experiencia diaria, experienciar su presencia en nosotros, vivirla, palparla, es lo único que hace posible que nosotros podamos repeler, que podamos discernir por medio de la gracia del Espíritu Santo, porque sí, si nos disponemos a abrirle las puertas al mal, pues el mal llega, pero nosotros con la gracia y el poder de la fuerza del Espíritu Santo, nada nos toca. La palabra las cartas de San Pablo donde dice, ustedes pueden tomar veneno, es que a eso hay que creerles, creerle al Señor. Pueden coger serpientes, los picarán las serpientes, tomarán veneno. El Salmo 91 nos dice todo. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo creo que hoy a mí me llama mucho la atención esto, solamente que estemos siempre, siempre cogidos de la mano del Señor, tomaditos de su mano, en su presencia, fortalecidos con la gracia de su Espíritu y también vivir en oración como lo hizo Ana. Él siempre hace milagros, siempre, siempre está ahí, Él siempre nos escucha. Él no es algo que podamos pensar que Él es, Él es una persona, Él es la persona de Dios, Él es Dios que hace posible todo. Así que nos siga fortaleciendo el Espíritu Santo, que miremos los milagros que el Señor siempre hace diaria y en todo momento en nuestras vidas, que lo vivamos con humildad, con amor, sin que se nos suban los humos, sino que sabiendo que Él es la gracia del Señor en nosotros, su presencia en nosotros. Amén. Amén. Gracias, María. ¿Quién más desea continuar? Hola, muy buenos días. Dale, Nancy. Bueno, yo me preguntaba, la autoridad, preguntan, que nos dice San Marcos en la narración inicial, les enseñaba con autoridad y lo ratifican los mismos escuchas. Dicen que la autoridad expulsa, enseña la enseñanza con autoridad, incluso le obedecen. Y me preguntaba cómo es esa autoridad de Jesús, y pensaba en toda su vida, su ser, su actuar. Él todo era consecuente, todo lo que decía lo hacía. Él nunca dudaba ser hijo de Dios, y más que obedecerlo, amaba su voluntad. Él todo lo que decía lo decía con convicción y tenía esa identidad de hijo de Dios. No hacía las cosas por hacerlas o pues sí, por amor, por amor, por amor. La semana pasada hablamos mucho del amor. Ese es el amor, es esa autoridad, esa reconocerse, esa identidad de hijo de Dios, ese convencimiento, esa consecuencia con sus actos. Y ese deseo inmenso, no solo por obediencia, repito, sino de la salvación de las almas, también por él mismo, porque él mismo nos ama. Y vemos cómo este demonio lo reconoce. Así muchos conocen a Jesús, muchos han escuchado, muchos incluso creen en él. Este demonio incluso también le obedeció, pero le obedeció a regañadientas, ya porque le tocaba, por la misma autoridad del Señor. Por eso es que a mí personalmente, a Nancy, personalmente no me gusta casi la palabra obediencia.
Me gusta más amar, hacer la voluntad de Dios, anhelar llegar a eso, hacer la voluntad de Dios. Porque le obedeció, pero se fue y siguió su vida. Me imagino que no sé qué pasaría, no es importante. No es importante como muchas cosas no son importantes y le metemos tanta energía, le quemamos tanta energía, como por ejemplo, ayer decíamos de Ana, que Ana se fijaba más en lo que le hacía falta que en lo que tenía, le daba más importancia a eso. El mismo Jesús, él no le importaba sus contradictores, le importaba la salvación de las almas. Y aquí Ana en su oración logró conseguir ese favor del Señor. El Señor lo tendría en sus planes, no sé por qué permitiría esto, ni es el tema ahorita, pero consiguió ese favor del Señor. Ya cuando comió, cuando se puso más de ánimo, cuando fue allá en el altar y entregó su oración. Qué bonito de verdad que nosotros podamos amar y conseguir ese favor del Señor. Y esos favores que le pidamos sean de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a los quereres humanos que no son falsos quereres. No dejarnos llevar, por ejemplo, por este sacerdote que se dejó llevar fue por las apariencias y la tachó de que estaba ebria. Es sacarle lo bueno incluso a todo este relato, aprender de todo este relato en las cosas buenas y en las cosas a mejorar. Y siempre amar, hacer la voluntad de Dios para que nosotros también se dé esa voluntad del Señor y se vea esa autoridad que identifique a los hijos de Dios. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Quién más desea compartir? Yo, Milenita, doy gracias a Dios por esa invitación que nos hace diariamente. Él está siempre pendiente de nosotros, buscando la forma de llevarnos a su lado. Y qué alegría saber que nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestro acercamiento a Él no va a quedar defraudado. Que Él sabe en su infinito amor, en su infinita misericordia, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta, qué nos conviene. Por eso Él, en sus planes, tiene cómo llegar a nosotros y proveernos o bendecirnos con algo que le pedamos. Pero la invitación más grande que nos hace es a ser perseverantes, a ser constantes. Ana oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre estaba a los pies de nuestro Señor, colocándole esa necesidad de su alma, de su vida. Y nuestro Señor la vio bien esa petición, porque como digo yo, Él sabe qué es lo que en verdad la persona necesita en el momento. Y por eso le concedió a ella ese favor tan inmenso. Nosotros también todos los días oremos. No dejemos de estar siempre pidiéndole a nuestro Señor las cosas, pero diciéndole con amor si es tu voluntad, si es algo que verdad es importante para nosotros, por favor, concédanoslo. Él dice, solamente pongamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces y Él los multiplicará. Gracias, Dios mío, porque nos miras con tanto amor. Gracias, Señor, porque nos invitas todos los días a estar a tus pies. Gracias, Señor, porque nos amas y nos quieres ver felices, nos quieres ver bien. Lo único que pide es que no nos apartemos de Él, que siempre conseguiremos lo que necesitamos a su medida de amor, a su medida de misericordia. Por eso para mí hoy es una luz de esperanza, es una palabra que me anima, es una palabra que me lleva a que caminemos junto a Él, a que sintamos ese abrazo, a que sintamos que ese brazo nos sirve de apoyo en la vida,
que nuestro caminar sin Él es vacío, pero con Él lo tenemos todo. Amén. Amén. Gracias, Norita. ¿Quién desea continuar? Bueno, particularmente, Buenos días. Perdón que Dorita, estaba dale. hablando con micrófono apagado. Listo, Con Dorita. cámara apagada ni siquiera me veían las señas. Bueno, una cosa que se ha dicho hoy con insistencia es que le pidamos y le pidamos al Señor sus dones, ¿no? Sus gracias, sus regalos. Pienso yo y recordando un relato que yo escuché, yo ya estaba casada, pero hace los años de la papa, hace muchos años. Había una muchacha que, que nunca se casó por la circunstancia que fuera, o sea, ella lo que más anhelaba era tener un matrimonio, pero los años se pasaban y la cuestión no sucedía, no llegaba el hombre ideal seguramente a los anhelos de su corazón. El cuento es que esta muchacha ya treintona o 35 años, no, pues la solterona, y empezaron a aconsejarle, ay, usted, ¿por qué no tiene un hijo? Alguien que vele por usted en la vejez y no sé cuántas, y díganle, pues, tanto rumor, ella terminó embarazándose, supongo yo que consiguiendo un novio, el cuento fue que se embarazó la muchacha porque, ay, pensando en su vejez. Y resulta y acontece que a la muchacha, después teniendo su hijo como 10 años, algo así, o 14, no sé cuántos añitos tenía, pero todavía estaba peladito el muchacho este. La mamá murió. No recuerdo si fue de una enfermedad, si fue de repente, si fue accidental, eso no lo recuerdo. Sé que la muchacha esta murió y el niño se quedó solito. Ella trabajaba en los oficios varios de una de las universidades prestantes de esta ciudad. Pero ¿qué pasó? Pues al niño de la universidad le entregaba el salario de su madre y nadie se hizo cargo de ese niño. Nadie lo dirigió, lo siguió guiando por el camino. A los 14 años, pues imagínese un niño que no está enseñado a tener cierta cantidad de dinero, el muchachito se, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, se encandiló hasta donde yo supe del relato. Yo no puedo decir si se perdió del todo, si no sé qué, pero era un niño que no vivía en orden, que empezó a vivir la vida de adulto, muy niño, donde todavía no se tiene conciencia. Entonces, hasta eso me ponía a mí a reflexionar ahorita, o sea, me llegó ese recuerdo y nosotros, qué mejor. Sí, pues sí, pedirle al Señor, el Señor está ahí, el Señor nos da, el Señor nos cuida, el Señor nos quiere, pero qué mejor someternos a su voluntad y entender que si algo lo que más anhelamos no llega, por algo será. Siempre decimos lo mismo también en el argot popular, ay, si no se le dieron las cosas, por algo será. Ay, Dios sabe cómo hace sus cosas y no sé qué. Pero de verdad, tomándolo en conciencia, tomándolo en serio, vivir la vida lo mejor posible, de la manera serena y tranquila, agarrados, eso sí, de nuestra fe, creyéndole al amor del Señor que Él tiene para nosotros y aceptando lo que
no tenemos y queremos, o lo que sí tenemos y no sabemos manejar, pidiendo la efusión de su Santo Espíritu todo el tiempo, porque es difícil, no imposible, pero es difícil vivir en fe en el mundo convulsionado, en el ruidaje que nos trae todo el tiempo, en las apariencias, en el yo primero, primero yo, segundo yo, lo que quede para mí. En el amor del Señor, siempre, siempre agarrados de su mano y que lo que venga para nosotros entenderlo y aceptarlo conforme a su divina voluntad. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Qué bonita historia, Dorita, en el sentido de la reflexión y el mensaje que nos deja. ¿Alguien más desea participar? Bueno, personalmente las lecturas de hoy me invitan a entender una vez más que esa cercanía y esa relación con Dios, esa cercanía y ese amor de Dios que transforma, que ve nuestra necesidad, que conoce nuestro corazón, la manera más cercana y más inmediata que nosotros podemos tener es la oración. Realmente la oración nos da entendimiento, la oración nos da cercanía con Dios y la oración transforma. Y muchas veces nosotros queremos seguir haciendo las cosas desde nuestras fuerzas, desde nuestra propia humanidad, desde nuestro propio criterio, pero la mejor forma de llevar nuestras vidas es a través de la oración, que es la que nos permite escuchar a Dios, que es la que nos permite entender su voluntad y que es la que nos permite que Él vaya transformando nuestras vidas. Entonces, importante que continuemos y que nunca desfallezamos en nuestra oración personal, en nuestra oración diaria y poner todo en las manos de Dios. Y pues en segundo lugar, eh, cuando hablan de que el Señor hablaba con autoridad y enseñaba con autoridad, como lo decía Nancy, no es una autoridad que se la da al mundo, no es una autoridad que porque él tenga un título o una autoridad porque él tenga un nombramiento o un poder terrenal. Esa autoridad del Señor viene de la sabiduría de conocer también el corazón de Dios, su Padre. Esa sabiduría y esa autoridad viene de que el Señor siempre está al servicio y es un servicio que conoce y entiende la necesidad del pueblo y que transforma. Entonces, esa autoridad de Dios es para transformar y cambiar esa realidad humana en la voluntad del Padre y sobre todo porque Él es misericordia y caridad. Él conoce lo que hace sufrir, lo que hace daño y por lo tanto Él quiere transformar esa vida y esa realidad de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a continuar con Norman, adelante. Gracias, Milenita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La semana pasada hablábamos sobre el amor, como les decía antes, y hablábamos de la importancia del amor, no desde el punto puramente humano, sino desde el punto de vista espiritual, o sea, dado por el Espíritu Santo, el amor que viene y el amor que nace en el Espíritu de Dios. No el amor humano, no el amor emocional, no el amor afectivo solamente, no ese amor carnal, sino ese amor divino y ese amor supremo. Y yo definitivamente se lo he compartido a ustedes, yo creo que la autoridad se fundamenta en eso, en el amor. Para nosotros no, para la mayoría de las personas la autoridad se fundamenta en el conocimiento, o en el título, o en la delegación que se le ha dado a la persona. Bueno, o en el, o no sé, cada uno de pronto analizará y dirá, bueno, sí, en mi vida o en la vida
en nuestras vidas la autoridad se ha manifestado de esta o de aquella manera. Yo creo que en el caso del Evangelio de hoy, la liturgia de hoy, la autoridad y siempre se fundamenta en el amor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. La pregunta es, ¿la enseñanza era con sabiduría? ¿La enseñanza era con conocimiento? ¿La enseñanza era con autoridad delegada? ¿O la enseñanza llevaba un condimento especial? Llevaba un acto de amor. Se le notaba que predicaba con amor, que enseñaba con amor. Lo cierto es que estaban asombrados de su enseñanza. Porque porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y no como los escribas. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo enseñaban los escribas? Los escribas que tenían conocimiento, los escribas que tenían autoridad, los escribas que se les había delegado un título. ¿Cómo enseñaban ellos? ¿Cómo enseñaban ellos? Yo creo que eso es una invitación para nosotros. ¿Cómo enseñamos nosotros? ¿Cómo enseñamos nosotros? En ese caso, deberíamos de volver a escuchar las liturgias. En ese caso, deberíamos de grabar nuestras propias predicaciones y comenzar a examinarnos y decir, venga, ¿y yo cómo enseño? ¿Yo cómo enseño? ¿Yo enseño con amor o enseño con tecnicismo? ¿Yo cómo enseño? ¿Enseño con amor o enseño con orgullo o con vanidad? ¿Yo cómo enseño? Nos tendríamos que preguntar y cuestionar eso y decir, venga un momentico, aquí nos podemos estar equivocando garrafalmente. ¿Enseño para llegarle a los oídos? ¿Enseño para llegarle a las mentes? ¿Enseño para llegarle a los corazones? Lo voy a colocar en estos tres términos. ¿Lo enseño para llegarle a las emociones? ¿Enseño para llegar a las emociones? Chévere que de pronto hiciéramos un discernimiento y dijéramos, venga, un momentico, hagamos un alto, un par en el camino. Todas esas liturgias que escuchamos cada mañana, todas esas enseñanzas, todas esas personas, predicadores, lo que sea, que escuchamos cada día, ¿cómo están enseñando? ¿Cómo están enseñando? ¿A dónde se dirigen? ¿Se dirigen a los oídos, o sea, a las emociones? ¿Se dirigen de pronto al cerebro, a la mente, o sea, al intelecto? ¿O se dirigen al fondo del corazón, a cambiar las vidas, a transformar las vidas? ¿A dónde nos estamos dirigiendo nosotros? Y no solamente cuando predicamos, cuando le hablamos a alguien, cuando lo orientamos, cuando lo aconsejamos, ¿a dónde le queremos llegar? ¿A dónde le queremos llegar? Si le queremos llegar a las emociones, o sea, solamente a los oídos, se convierte en una enseñanza epidérmica. O sea, una enseñanza que no va al fondo, sino una enseñanza que apenas toca las emociones y las personas pueden decir, uy, qué bonito hablo, qué enseña, qué bonito. Me hizo erizar, me hizo llorar. Y es que hay gente que predica para las emociones. Y no es con el ánimo de criticar, pero ustedes pueden escuchar a muchos hermanos evangélicos, pastores, predicadores, que cuando predican quieren es llegar a las emociones. Quieren que la gente llore, quieren que la gente se quebrante. Y a ellos les tiembla la voz y no sé qué más. Pero porque quieren es llegar a las emociones. Y las emociones pasan rapidito, 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 se van rapidito.
No queda nada en el fondo. A otros también les gusta que les hablen al cerebro, porque eso también va en los gustos, no solamente en cómo lo hacen quienes predicamos o cómo lo hacemos quienes predicamos, sino el auditorio. Entonces, no solamente nos debemos de preguntar cómo predicamos nosotros, sino cómo nos gusta que nos prediquen. De pronto a ti te gusta que te prediquen a las emociones, de pronto. O de pronto a ti te gusta que te prediquen al intelecto. Uy, no, es que a mí me gusta es que me enseñen. A mí me gusta es que me formen. A mí me gusta es que me den términos. A mí me gusta es que me den exégesis. A mí me gusta que me den hermenéutica. A mí me gusta es que me den teología. Bueno, está bien. Y hay predicadores que van muy a eso. Muy a la parte técnica. Bien. Pero creo que lo que el Señor nos está diciendo es que, pues de pronto, sin dejar mucho lo primero y sin dejar mucho lo segundo, podríamos orientar nuestra predicación más al corazón. Cuando hablo del corazón no estoy hablando de sentimientos y emociones, sino estoy hablando de al fondo de la vida. O sea, predicaciones que transformen, las predicaciones que cambien la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de ser, la manera de actuar. Norman, ¿cómo hago yo para poder llegar a ese fondo? Yo creo que la única manera es ser sinceros, ser genuinos, ser auténticos. Y cada enseñanza que pensemos y cada enseñanza que preparemos, pensémosla para llegar al corazón, a lo profundo de la vida de las personas. No solamente a lo epidérmico y no solamente al corazón. No solamente, perdón, a la mente, no solamente a los oídos, sino solamente al intelecto. Sino que pudiéramos, ojalá, llegar al corazón. Pero para poder llegar al corazón, tenemos que preparar enseñanzas con amor. Ustedes bien lo dijeron, pero pues lo decían en otros, hablando de otras cosas. Si uno solamente prepara una enseñanza, una predicación, porque me tocó, como lo decía Nancy, porque me tocó, es que me tocó preparar esta enseñanza, entonces pues ahí voy a hacer algo así de rapidito, eso pues, la gente no valora, la gente se le olvida, eso a la gente se le imparte, entonces voy a hacer algo así como pues no dejar. Otro de pronto dice, uy, le voy a meter mucho conocimiento, y entonces investigo aquí, investigo allí, investigo en el lado, investigo en el otro, y le meto, y le meto, y le meto, y le meto. Y le meto palabras raras, y le meto contenidos raros, y le meto, y que fulano de tal dice, y que fulano de tal dice. Al intelecto. O de pronto usted dice, me tocó preparar tal enseñanza. Venga, ¿y esto cómo yo quiero que cambie la vida de los que me van a escuchar? ¿Cómo quiero yo que esto transforme la vida de los que me van a escuchar? Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Un espíritu inmundo tenía cuando Jesús estaba predicando. Jesús no estaba orando, no estaba orando en liberación. Una hermanita de la comunidad en estos días me decía, Norman, yo necesito que usted me haga una oración de liberación. Y yo le decía, pero si tú has estado en las reuniones de los grupos de oración, y tú te has dado cuenta que mientras cantamos, oramos, alabamos, adoramos, y aún durante la enseñanza, el Señor va liberando, el Señor va tocando, el Señor va transformando. Entonces no se trata de si se hace una oración de liberación o no. Es que donde Dios está, el mal no puede estar. Donde Dios está, el enemigo no puede estar. En donde está el amor de Dios, el mal no se aguanta, no se resiste. Y no era un demonio. Dice, la respuesta, se puso a gritar y le respondió, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Este también era un endemoniado, tenía varios demonios. Recuerden ustedes que por lo menos hay 3 clases de demonios, que ya alguno de ustedes lo trató de mencionar. Los espíritus de obsesión,
los espíritus de opresión y los espíritus de persecución. Obsesión, opresión y persecución. Entonces parece que esta persona tenía varios demonios. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Eran varios. Y es que de una persona generalmente se presentan varios demonios, distintos demonios. Algunos afectan su área psicológica o emocional, otros afectan su área física y otros afectan su entorno. Entonces, no siempre aquí debemos de tener cuidado, porque no siempre nos debemos de abandonar a la buena de Dios. Sí, ojo, abandonar a la buena. No, pues es que no, es que yo sí soy de malas, no, de nacimiento, mi papá era de malas, mi mamá era de malas, y pues yo también soy de malas, entonces, no, pues si eso es lo que Dios quiso conmigo, pues ¿qué le vamos a hacer? No. Un momento, hay que tener cuidado, porque hay que discernir en ese caso si lo que pasa aquí, o si lo que pasa aquí, o si lo que pasa aquí es de Dios o no es de Dios, viene de Dios o no viene de Dios. Y en ese caso tendría yo que guerrear contra eso. Sé quién eres, el santo de Dios. Y el enemigo trata de cañar a Jesús, como si Jesús se guiara por la vanidad y por el orgullo. No, Jesús no se guía por la vanidad y el orgullo. Claro, cuando este demonio le dice, sé quién eres, el santo de Dios, si Jesús se hubiera guiado por la vanidad y el orgullo, le hubiera dicho, bueno, por lo menos ya sabe con quién está tratando, ¿no? Entonces me hace un favor, calladitos, de que me quede ahí en silencio, no me moleste la enseñanza. No, aquí no se trataba de si este demonio reconocía la autoridad de Jesús o no. Aquí se trataba de que Jesús venía a liberar a ese hombre y ese demonio no podía permanecer ahí, se tenía que ir. El acto de amor no solamente era la predicación, el acto verdadero de amor era lo que podía suceder con la predicación. Ese era el verdadero acto de amor. Uy, graben esas palabras, grábenlas. El acto de amor no es la predicación. El acto de amor es lo que puedo hacer a través de la predicación. El acto de amor no es la liturgia. El acto de amor es lo que podemos hacer en las personas a través de la liturgia. El acto de amor no es sentarse aquí, madrugar todos los días y preparar la enseñanza y abrir cámaras y abrir micrófonos. Ese no solamente es el acto de amor, esa es la parte inicial del acto de amor, sino que con lo que digamos hasta qué punto somos capaces de transformar la vida de los demás. Ese es el verdadero acto de amor. Jesús le increpó, cállate, pero no solamente dijo cállate, sino le dijo sal de ahí, sal de ahí. Pero no es un acto de autoridad, es un acto de amor. Un amor que se traduce en autoridad, o una autoridad que se fundamenta en el amor. El espíritu inmundo lo retorció violentamente. Claro. La gente cuando ve a una persona que está recibiendo liberación, que cae al suelo, que se retuerce, dicen, está endemoniado. No, se está liberando. Cuando no estaba pasando eso, estaba endemoniado. Pero ahora que se está retorciendo, ahora se está liberando. Y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Y esa autoridad que se fundamenta en el amor. Y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. A mí me parece que lo raro y lo extraño sería que nosotros no hiciéramos nada o no pasara nada cuando oramos. Eso sería lo raro. Lo extraño es que haya personas que oran y oran y oran y oran y oran y no pasa nada. Y ahí vamos a retomar entonces la parte de la primera lectura. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y la primera lectura entonces encontramos una mujer que parece que oraba, pero no pasaba nada. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor.
Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Les llamaban nazires, los llamaban nazir. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elías observaba su boca. Elías la estaba mirando. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Ojo, miremos lo que está pasando acá. Aquí pasan varias cosas. Ustedes ya me mencionaron algunas de ellas. Ella estaba orando en voz muy baja. Ahorita vamos a ver por qué oraba en voz baja. Pero parece que eso no era lo normal. Dice que ella estaba hablando, era para su corazón, estaba hablando como desde lo más profundo del corazón. Eso no quiere decir que para que uno pueda orar desde lo profundo de su corazón, tenga que orar en voz baja. Pero estaba orando desde su corazón. Solo sus labios se movían, más no se oía su voz. Y Elí la creyó borracha. Ay, no, hermano, ese señor la está juzgando. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez lo que está diciendo es, en nuestro pueblo, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, en nuestra religión, no es normal que se haga eso. Aquí la gente ora levantando la voz, con libertad, con espontaneidad, con gozo, con alegría, con fuerza, con fe, con esperanza. Y esta mujer está orando de una manera antagónica, o sea, contraria a lo que normalmente parecía que sucedía en ese tiempo y en ese lugar. Pero Ana tomó la palabra y le respondió, no, mi señor, soy una mujer de espíritu tenaz. Yo soy una mujer de espíritu tenaz, o sea, valiente. No he bebido ni vino ni licor, o sea, no estoy borracha. Solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por congoja y aflicción. He orado así por mi gran congoja y aflicción. Traducción. Esta mujer estaba orando en voz muy baja, solo movía sus labios, no solo porque estuviera hablando desde su corazón, sino porque su corazón estaba acongojado y afligido. Y entonces yo me pregunto, porque cuando escuchaba que ustedes leían esto, yo decía, miércoles, muchos, la gran mayoría de nuestra iglesia católica, oran como si su corazón estuviera acongojado y afligido. Señor. Solamente mueven sus labios. Y él le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te concede el favor que le has pedido. Mire que en sí Elí no la estaba juzgando, estaba juzgando una actitud de ella. Estaba juzgando un comportamiento, no la estaba juzgando a ella. Pensó que estaba borracha y diría, venga, si esa está borracha, no puede venir a orar borracha aquí al templo. Y entonces la va corrigiendo, le va diciendo eso como si fuera, venga, ¿usted está borracha? ¿Usted está viniendo a orar borracha al templo? No, señor, no, yo no estoy borracha. Estoy acongojada y triste. Y ya le había pedido al Señor, ya había orado. Entonces Elí, que no necesitaba de decirle muchas cosas a Dios, de insistirle mucho, de que una sola palabra, un solo deseo, una sola intención de Elí, sabía que tenía respuesta, le dice, vete en paz. Y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Punto. La fe frágil, cansada y agotada de una mujer llamada Ana, y la fe tremenda de un sacerdote llamado Elí. Ella respondió, que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino y comió, y su semblante no fue ya el mismo. Miren la bendición de Elí, cómo cambió a la mujer, cómo la transformó. Señor, danos la gracia de que cuando podamos, cuando prediquemos, que cuando enseñemos, que cuando hablemos, nuestras palabras puedan transformar vidas, cambiar vidas.
cambiar maneras de pensar, cambiar maneras de sentir, cambiar maneras de vivir. Danos amor, danos autoridad. Sí, te damos gracias por la sabiduría que nos has dado. Te damos gracias por los conocimientos que nos has dado. Gracias. Aquí ninguno de nosotros tiene títulos. Ninguno tiene títulos. Pero Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque nos has llamado y te pedimos que nos respaldes, dándonos la fuerza, el poder, la autoridad y el amor suficientes para que cuando hablemos, cambiemos vidas, como Jesús lo hizo con el endemoniado de la sinagoga, como Elí lo hizo con Ana. Elcana se unió a Ana, su mujer. El Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo, se lo pedí al Señor. También otra manera de traducir Samuel es Dios ha oído o Dios ha escuchado mis oraciones. Dios ha oído, Dios ha escuchado, Dios ha respondido. Por eso que nuestro corazón no se llene de tristeza y de congoja, sino porque Él es nuestro Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras que los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Todo viene de la mano de Dios. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta liturgia que acabamos de realizar. Que el Señor nos siga acompañando, que el Señor nos siga hablando, que siga transformando nuestras vidas y que nos dé esa capacidad desde el amor de servirle y desde el amor de mostrar con nuestra vida el testimonio de lo que Dios hace en nosotros y poder también llegarles y hablar a las personas del amor de Dios y el propósito que tiene para las vidas también de ellos. Gracias por participar. Invitarlos a que se unan a nuestros grupos de la comunidad donde nos encontramos periódicamente durante la semana, los diferentes puntos que se muestran en pantalla, para que nos acerquemos y para que estén invitados totalmente ustedes a que vengan, hagan fraternidad, aprendan, crezcan en la fe. Entonces, nosotros tenemos de lunes a sábado grupos de comunidad, invitarlos al día de hoy a las 3 de la tarde a través del Meet, en el Santo Rosario de Intercesión que hacemos como comunidad, para que participamos y nos unamos también con sus necesidades. Y seguirles invitando a su contribución económica, que con generosidad el Señor bendiga sus vidas y su economía, y pues que nos sigan aportando a este servicio y a esta misión que se realiza en Fuentes de Misericordia, al NECI que está en pantalla. Agradecerle su presencia y nos encontramos el día de mañana en la liturgia. Dios les bendiga y les acompañe. Amén.